Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javrim, estamos de la Yeshiva Tefilá de Met, quien les habla Liat Kohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judío. Es una guía para el libro de oraciones El culto en la sinagoga. Fue escrito por Rabbi Hayi Halevi Donin, traducido al inglés por Oscar Zapolinsky, editado por el Eliahu Birnam Baum de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén, el año de 1986 de la Era Común, o el año 5747 desde la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Les recuerdo que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los nombres que contienen los textos sagrados. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 14 del libro, que se titula Oraciones para ocasiones especiales. Dice el rabino que los aniversarios de acontecimientos importantes en la historia del pueblo judío han inspirado a recordaciones especiales. Todos ellos se reflejan en el libro de oraciones mediante la adición de plegarias o bendiciones dedicadas a ocasiones especiales de esta índole. Destinaremos este capítulo a explicar algunas de las plegarias especiales. Una de ellas es el Halel, que son los himnos de alabanza. Dice el rabino que hay una serie de 6 salmos del 113 al 118, conocidos colectivamente como Halel, himnos de alabanza, que se recita inmediatamente después de la Midah de Shaharit en las festividades mayores, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. En las menores, Hanukkah y un Rosh Hodesh, también se utilizan. Esos himnos, compuestos por el rey David, eran efusión espontánea de su corazón en los maravillosos prodigios de Dios y sus poderes salvadores. La belleza de las composiciones del rey David no ha sido superada, y dado que los sabios no quisieron dejar librado al azar la entonación de las alabanzas a Dios, establecieron como obligación religiosa la recitación de estos salmos en las festividades. Estas festividades eran determinadas por la Biblia, por la Torá. Como les dije, eran Pesach, Shavuot y Sukkot. Algunos consideran incluso que la recitación del Halel en dichas festividades debe considerarse una mitzvah de la Torá a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Torá. El Talmud nos dice que también los profetas prescribieron que se entonen himnos de alabanza a Dios cuando se celebren acontecimientos históricos que conmemoran la salvación de nuestro pueblo de un gran peligro. Esto está en el Pesajim 117a. El recitado del Halel en Hanukkah, además de cumplir con el requisito de publicar el milagro, responde también a la prescripción. Ese también el fundamento halágico de la disposición del Supremo Rabinato de Israel en nuestra época, que recite el Halel en Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia de Israel. En Yom Yerushalayim, el Día de la Reunificación de Jerusalén también. El carácter y el himno de Halel le hace sumamente adecuado para la festividad y para días de regocijo emocional, expresión de júbilo y celebración nacional. La música con que se entona refleja exuberancia y elevación espiritual. Un versículo del Salmo 118 resume el espíritu de todo Halel. Este es el día que quiso el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Cabe señalar que en detalle que el Halel es omitido en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Estos días que se encuentran entre las festividades de la Biblia, que se llaman Moadim, y también en Purim, festividad con la cual se celebra la salvación de un gran peligro. En Rosh Hashanah y Yom Kippur no se dice Halel debido a que estas festividades no están destinadas a efusiones de alegría excesiva. Son días de contrición, de reverencia y de temor. Explica Maimónides, el Talmud
también explica que la razón del Halel no es adecuada para estos días de juicio, pero sería correcto que el rey esté sentado en su trono de juicio con el libro de la vida y el libro de la muerte abiertos ante él, y que el pueblo lo esté cantando y alabando es regocijo. Lo encontramos en Arajim 10b. Los sabios exponen diversas razones para la omisión del Halel en Purim. En primer término, Halel no se recita por milagros producidos fuera de los límites de la tierra de Israel. En segundo término, la lectura especial que se hace en Purim de la Megilá de Esther, el rollo o el libro de Esther, es una de las formas de alabanza equivalente al Halel. Eso lo encontramos en Maimónides, Gilhol, Hanukkah 3.6. Y tercero, y quizás la razón más convincente de todas, es que si bien los judíos de Persia se salvaron de ello, es efectivamente un motivo de celebración. No lograron entonces la liberación completa. Siguieron bajo el dominio extranjero, subordinados al rey Artajerjes, conocido también como Ahasverosh, y no se justifica decir Halel por esta salvación parcial. Lo vemos en Arajim 10b. Otro detalle respecto a la recitación del Halel es que en los últimos 6 días de Pesaj y en Rosh Hodesh se omiten los primeros 11 versículos del Salmo 115 y del Salmo 116. Cuando se producen estas omisiones, el Halel es denominado Hatzi Halel, quiere decir medio Halel. Por mi parte, prefiero utilizar la expresión de Halel abreviado, debido a que la omisión de los breves pasajes no llega a reducirse el Halel a la mitad. Pero ¿por qué se dice esto en los días del Halel abreviado? El Midrash brinda una explicación ética y humanitaria para esta práctica de los últimos días de Pesaj. Los últimos días de Pesaj conmemoran el cruce del Yam Suf por los israelitas, suceso que constituyó la culminación de su exitosa huida de los perseguidores egipcios. Si bien este episodio final del Éxodo merece la manifestación de alegres alabanzas a Dios, no olvidemos que innumerables soldados egipcios fueron ahogados en el mar en tal oportunidad. La ética judía seguida por el versículo de Proverbios 24:17, que dice: cuando cayere tu enemigo no te goces. Hay un midrash que presenta a Dios reprochando a los ángeles que se proponen entonar un himno de alabanza en su honor en ese momento. Las criaturas de mis manos se ahogan en el mar y ustedes pretenden cantarle himnos. Debido a que los egipcios pagaron con víctimas el proceso de nuestra liberación, establecieron los sabios que el Halel sea abreviado a fin de simbolizar así la reducción de la alegría festiva. Eso lo encontramos en Yalkut Shimoni 247. Y puesto que los sagrados últimos días de Pesaj, cuando nos abstenemos de toda labor, se dice Halel abreviado, no sería adecuado decir Halel completo en los días intermedios de la festividad, que son menos sagrados, y que los cuales se permite trabajar. Por lo tanto, la consideración de los últimos días, también en los días de Hol HaMoed, se dice Halel abreviado. Además de ello, el Talmud ofrece una explicación halágica al hecho de que los últimos 6 días de Pesaj no se recite Halel completo, a pesar de que en toda la semana de Sukkot sí se dice el Halel completo. Cada día de Sukkot tiene sus propias y distintas ofrendas de sacrificios, a diferencia de Pesaj en la que se ofrenda la misma todos los días. Por lo tanto, cada día de Sukkot está dotado de carácter de festividad independiente, que requiere su propia y plena expresión de alegría. Es así como los días intermedios de Sukkot tienen mayor significación que los de Pesaj, según Arajim 10a y 10b. La recitación del Halel abreviado en Rosh Hodesh se basa en la consideración total de diferentes formas, aun cuando las Sagradas Escrituras lo relacionen con las festividades de Rosh Hodesh, no se encuentran en los días de los cuales se dice el Halel por prescripción de la Mishnah. Ello se debe a que no es un día santificado mediante la abstención de labores, según lo dice Arajim 10b. El Halel fue introducido en la liturgia de Rosh Hodesh a raíz de una costumbre surgida en Babilonia a fines del periodo talmúdico. El uso babilónico era, sin embargo, la recitación de la forma abreviada del Halel a fin de destacar su carácter facultativo, y así quedó en la liturgia, según Ta'anit 28b. Al igual que en otras obligaciones religiosas, incluyendo las de origen babilónico, la recitación del Halel es precedida por una bendición. Maimónides estableció que el Halel de Rosh Hodesh no era de ser precedido por la bendición, dado que su recitación es solamente una costumbre y no se dice una bendición por una costumbre, según lo dice Gilhot Hanukkah 3.7.
Esta disposición de Maimónides es seguida por la congregación sefardita, pero no las askenazis, que si recitan la bendición previa incluso en Rosh Hodesh. La bendición de Jalel es la siguiente: bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado recitar el Jalel. Con el correr del tiempo se restableció la costumbre de concluir el Jalel con una bendición final que terminaba con las palabras: bendito eres tú, Señor, Rey alabado con loas. Algo importante destacar es que en el Nusach de Ari, rito seguido por los hasidistas de Lubavitch, solamente el maestro de oraciones dice la bendición inicial y al final del Jalel en Rosh Hodesh. Nos ponemos de pie para recitar el Jalel porque es testimonio de las prodigiosas acciones y de los poderes de Dios, y porque en los tribunales judíos se da siempre testimonio estando en pie. Asimismo, damos cumplimiento así al versículo: Aleluya, alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor, los que estáis de pie en la casa del Señor. Salmo 135, 1-2. El Jalel no está destinado a ser recitado en las noches de las festividades, debido a que en su primer párrafo, que es el Salmo 113, 3, exhorta a alabar el nombre de Dios, del Señor, desde el levante del sol y hasta su ocaso, según Megilá 20b. Sin embargo, la primera noche de Pesaj, o 2 noches en la diáspora, constituyen una excepción. En la noche de Pesaj se dice el Jalel debido a que en la culminación del milagro de Pesaj se produjo de noche, y el Jalel, el Salmo 114, hace mención concreta y específica del éxodo de Egipto por Isaías 30:29. Cabe deducir que esta excepción tiene su origen muy antiguo. En la sinagoga se recita Jalel en el servicio de Ma'ariv, en las primeras noches de Pesaj, en las congregaciones sefarditas y en todas las congregaciones de Israel. En el hogar, en la mesa del Seder, el Jalel es parte de la lectura de la Haggadah, según el relato de Pesaj, pero no se dicen en las bendiciones correspondientes. En el Seder se recita parte del Jalel antes de la comida y parte de las oraciones después. Una de las razones de que se divide de este modo del Jalel es el hecho de que la primera parte se refiere directamente al Éxodo, y de este modo se liga a la primera parte de la Haggadah, que relata la historia del Éxodo de Egipto. El resto del Jalel habla del presente y el futuro, de modo que su lugar está entre las plegarias de la segunda parte de la Haggadah. Otra razón para dividir el Jalel en el Seder se vincula con la santificación de decir ciertas plegarias, y en especial himnos de alabanza en relación con una copa de vino, según Arahim 11a. Al dividir el Jalel estamos proporcionando un motivo para las 4 copas de vino prescriptas para el Seder. El Kiddush se recita sobre la primera copa y la bendición de agradecimiento después de la comida sobre la tercera copa. Las 2 partes del Jalel se recitan sobre la segunda y la cuarta copa respectivamente. En el Seder no nos ponemos de pie, sino que decimos el Jalel sentados. Esta excepción a la regla se debe a que el ritual del Seder establece que estemos reclinados para simbolizar nuestra condición de hombres libres. La referencia del Éxodo en el Jalel ha adjudicado a esta serie de 6 salmos la denominación de Jalel Mitzri, Jalel egipcio, para distinguirlo del gran Jalel y del Jalel cotidiano, según lo dice Berajot 56a. La recitación del Jalel en Yom Ha'atzmaut y en Yom Yerushalayim no es una práctica firmemente establecida, se mantiene en el terreno de las controversias religiosas contemporáneas y probablemente siga allí por mucho tiempo. La situación que describe Maimónides acerca del modo en que el maestro de oraciones y la congregación recitaban el Jalel en su época puede aplicarse a la situación existente al respecto en nuestros días. Decía Maimónides: en nuestros tiempos he visto practicar diferentes costumbres en diferentes lugares y una no es igual a la otra, según dice Hilkot Hanukkah 3.14. Hay quienes recitan el Jalel completo con las correspondientes bendiciones, tanto en Yom Ha'atzmaut como en Yom Yerushalayim, y otros dicen el Jalel, pero prescinden de las bendiciones de las bendiciones. Otros, en cambio, no dicen el Jalel en estas celebraciones, y hay también quienes distinguen entre Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim, recitando el Jalel con o sin sus bendiciones, en esta última celebración, pero no en la primera. Las autoridades religiosas y los judíos devotos
se ubican en cualquiera de estas posiciones. La controversia divide principalmente a los judíos observantes de la Torá en sionistas y no sionistas. Y al debatir sutiles puntos de la ley judía alrededor de este tema, las conclusiones son influidas de gran medida por la actitud de cada uno ante la restauración de Israel después de 2000 años de dispersión, ante la reunificación de los judíos de todas las naciones del mundo y ante las prodigiosas victorias militares que acompañaron el resurgimiento de Israel y que en diversas circunstancias nos han salvado de sucumbir. Ha de considerarse todos estos acontecimientos como comienzo del proceso de redención del cual nos hablaron los profetas. De serlo así, hay evidentemente una dimensión espiritual y un significado teológico inherentes en lo que ha sucedido. Estos días deben ser santificados por el pueblo judío e incorporados a su calendario religioso. No solo corresponde, sino que se impone alabar a Dios por lo que Él hizo. ¿O acaso ha de considerarse esos acontecimientos únicamente como importantes sucesos políticos y militares, aun cuando permitan al pueblo judío con la ayuda divina de la divina providencia obtener importantes logros de su independencia y autodeterminación en la tierra de sus antepasados, y nada dice al respecto a la inminencia de su redención? Los que adoptan esta posición no expresan su satisfacción con la existencia del Estado judío mediante la recitación del Halel. Al contrario, al prescindir del Halel en estas ocasiones, pretenden evidenciar en forma terminante su insatisfacción ante las muchas imperfecciones religiosas y espirituales que se observan en la sociedad israelí. También cabe señalar que aquí, que aquellos que no aceptan la disposición del Supremo Rabinato de Israel en cuanto a la recitación del Halel, por lo general tampoco aceptan su autoridad en cuestiones halágicas. Precisamente porque esta autoridad funciona en el marco de un Estado laico. Ellos se basan en sus propias autoridades de la Torá que los guían en todos los asuntos. En relación a este tema surge otra cuestión que ha sido debatida a lo largo de los siglos, y es que si la Teshuvá, el retorno de todo el pueblo judío a Dios, es un requisito previo necesario para alcanzar la redención divina, o si el proceso de redención puede comenzar incluso antes de que seamos espiritualmente merecedores de ella. Los que insisten en que la Teshuvá universal es un requisito previo para la redención menoscaban el significado teológico de la restauración de Israel. Los que sostienen que la Teshuvá no es forzosamente el requisito previo, sino más bien el resultante de la redención, parecen estar más cerca de la percepción de los signos de la redención divina en la historia contemporánea del pueblo judío. Por lo tanto, contemplan con más benevolencia a los instrumentos de la redención divina, aun cuando estos asuman la forma de dirigentes políticos laicos o de un pueblo no tan perfecto desde el punto de vista espiritual. Entre estas dos posiciones ideológicas diferentes en cuanto a la recitación del Halel, se ubica un tercer grupo que, aun cuando se identifica con los partidarios del Halel, no está seguro si esos acontecimientos realmente corresponden a los criterios de la halajá para la recitación del Halel. Por lo tanto, optan por recitar los salmos del Halel, pero omiten las bendiciones del principio y del final. Siguen en esto la regla general respecto a las bendiciones. Si existe alguna duda acerca de si se debe decir una bendición o no, no se la debe decir. Al entonar las alabanzas de Dios, el Halel se refiere 5 temas diferentes: el éxodo de Egipto, el cruce del Yam Suf, la entrega de la Torá, la vida eterna y el advenimiento de Mashiach, según lo dice el Pesajín 118a. Estos temas nos transportan desde los acontecimientos del pasado a los del presente y de estos del futuro remoto. Debido a esta continuidad cronológica, existen en el Halel y se le ha de recitar únicamente en el orden prescripto, según lo dice el Orach Haim 422.6 y la Mishnah Berura 26. En el pasado se cantaba el Halel en el templo de Jerusalén. El templo no existe ahora, pero lo sentimos y en el espíritu generados por las plegarias tales como el Halel sobreviven y perduran en las sinagogas en nuestros días. Ahora, hablemos del Yizkor y otras plegarias de recordación. 4 veces al año se recita en la sinagoga un servicio de recordación de los difuntos, a continuación de la lectura de la Torá y de la Haftará. En Yom Kippur, el último día de Pesach, el segundo día de Shavuot y el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret, la oración que se recita en tal ocasión se denomina Yizkor, debido a que comienza con las palabras Yizkor Elohim, recuerde Dios.
Esta plegaria es recitada por todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de uno de los padres de otro ser querido. Algunas autoridades proponen que se omita el Yizkor en el primer año después del fallecimiento, dado que su recitación en este periodo en la que la pérdida está fresca todavía en la memoria puede causar una excesiva sensación de dolor que afectaría la alegría de la festividad. Ahora, en Yizkor se menciona el nombre de la persona fallecida. Esta oración contiene también una promesa de practicar la caridad por la creencia de que un acto caritativo, además de su mérito intrínseco, puede contribuir a redimir el alma del difunto. Se dice Yizkor en Yom Kippur por ser un día de juicio, en tal cuanto los muertos como los vivientes necesitan expiación. También la promesa de caridad corresponde al tema fundamental de este día, expresado en la frase contrición, oración, caridad, aliviarán la dura sentencia. Yizkor se recita en las otras tres festividades que hemos mencionado debido a que la lectura de la Torá en estos días incluye el versículo y no comparecerá vacío delante del Señor, cada uno con el don de su mano conforme a la bendición del Señor tu Dios que te hubiere dado, según lo dice Deuteronomio 16, 17. La promesa de caridad contenida en Yizkor responde también a este requerimiento. La plegaria de recordación comienza con las palabras El Malé Rahamín, Dios pleno y misericordioso. Esta oración, cuyo nombre se abrevia frecuentemente en la palabra Malé, es recitada en el servicio de Yizkor por el maestro de oraciones. Eso es importante decirlo. Tenerlo en cuenta, que la plegaria de recordación comienza con las palabras El Malé Rahamín, de Dios pleno de misericordia. Esta frase Dios pleno de misericordia se abrevia por la palabra Malé. Es recitada en el servicio de Yizkor por el maestro de oraciones, en favor de todos los difuntos por quienes se ha dicho en el Yizkor. La plegaria, el Malé Rahamín, se recita a sí mismo en los servicios fúnebres y también se recita por el Gabay o el Shamash en la sinagoga o en ocasión del aniversario de un fallecimiento, Yortzeit. La oración de Malé no se dice en los días que se omite el Tajanún. Si en tal día recae un Yortzeit, se adelanta la recitación del Malé Rahamín un día que se pueda decirlo. Claro está que en tal caso se debe estar presente un familiar que solicite la recitación de dicha oración. Hay otra oración de recordación que comienza con las palabras Av Harrahamín, Padre misericordioso, Av Harrahamín. Sin embargo, la recitación de esta plegaria no se dedica a los que han sufrido una pérdida personal. Es recitada por toda la congregación, por las almas de todos los mártires judíos que sucumbieron por la santificación del nombre del Señor. Esta es una conclusión adecuada al servicio de recordación del Yizkor. Pero Av Harrahamín, como plegaria de recordación, no está confinada solamente al servicio de Yizkor. En sus orígenes se recitaba en los Shabbats antes de Shavuot y en Tisha B'Av. Dado que dichas semanas conmemoran acontecimientos del periodo de las cruzadas, en muchas comunidades judías fueron aniquiladas y numerosos judíos sucumbieron como mártires. En nuestros días se dice Av Harrahamín regularmente en la mayoría de las congregaciones al servicio de Shabbat después de la lectura de la Torá, excepto en los Shabbat que son también días festivos y en los Shabbat que preceden a Rosh Hodesh. No obstante, durante el periodo de Sefirá, que es el cómputo del Omer, sí se dice esta oración en Shabbat que precede a Rosh Hodesh, según lo dice el Orah Haim 284.7 y Rabbi Moshe Isserles. Ahora, el anuncio del nuevo mes es otro punto. Lo conocemos como Birkat HaHodesh. El Shabbat que precede el comienzo de un nuevo mes se recita una plegaria especial, Birkat HaHodesh, bendición del mes, que sigue inmediatamente a la lectura de la Haftará. Esta plegaria se dice solamente 11 veces al año, 12 en los años embolismales, debido a que los que se dicen Shabbat que precede al mes de Tishrei, puesto que el primer día de Tishrei es celebrado como Rosh Hashanah, el nuevo año, y no como Rosh Hodesh, comienzo de mes, según Eruvin 40a. El núcleo
de esta plegaria es, de hecho, un anuncio en el cual se menciona el nombre del mes que comenzará y el día o los días en que se celebrará Rosh Hodesh. El nombre originario de esta plegaria, que todavía aparece en los libros de oraciones del rito sefardí, es en realidad anuncio del nuevo mes, más que bendición del mes. Este anuncio es destacado en nuestros días en la sinagoga por la manera en que se conduce el servicio. Cuando el maestro de oraciones hace el anuncio y proclama el día o los días que se observa en Rosh Hodesh, sostiene en sus brazos el rollo de la Torá, hasta la implantación del calendario fijo. El Sanedrín, la Suprema Corte Religiosa con un Consejo de Jerusalén, debía recibir testimonios de personas que confirmasen haber visto la luna nueva, y en base a estos testimonios declaraba que ese día era Rosh Hodesh, dado que el calendario hebreo se basaba en el cálculo lunar y la luna tarda exactamente 29 días y medio en circular la Tierra. La luna nueva se hace visible después de 29 o 30 días. El promedio astronómico de 29 días y medio se mantiene equilibrado, un mes de 29 días como uno de 30 días, pero mientras el Sanedrín o el Bendit, que es el tribunal autorizado, no hubieran determinado el comienzo del nuevo mes en base al testimonio visual, nadie estaba seguro si el mes saliente sería de 29 o de 30 días. Después del Hillel II, establecido en el siglo IV de la era común, el calendario judío fijo, desaparecieron las dudas sobre el día que debía celebrarse los Hodesh. Tampoco hubo más dudas acerca de los días en que se recitaban las festividades. Según este calendario, que seguimos utilizando los meses de Tishrei, Shevat, Nisan, Sivan, Av y también Adar 1 en el año embolismal, tienen siempre 30 días. Los meses de Tevet, Adar, Iyar, Tamuz y Elul siempre tienen 29 días. Los meses de Heshvan y Kislev tienen unas veces 29 y otras veces 30. En base a esa tradiciones antiguas, cuando el mes saliente tenía 30 días, se celebraba Rosh Hodesh durante 2 días. En este caso, el primer día de Rosh Hodesh es en realidad el día 30 del mes saliente, mientras que el segundo día de Rosh Hodesh es el primer día del mes que inicia. Si bien se estableció un calendario fijo, subsistía la necesidad de transmitir la información a la gente. Por supuesto que no existían calendarios impresos, era importante que la gente supiera qué día de Rosh Hodesh. Puesto que había que agregar al servicio de oraciones el servicio de Musaf y de Sir Halel, por otra parte existía la tradición de que las mujeres no realizaban tareas el día de Rosh Hodesh, según Megilá 22b, Rashi. Fue así como se estableció la costumbre, probablemente en el periodo gaónico, de anunciar públicamente en la sinagoga el día o los días en que se observaba Rosh Hodesh. Este anuncio pudo haber sido simplemente un servicio al público similar a los anuncios que se hacen actualmente respecto a los acontecimientos importantes de interés de la comunidad, pero también pudo haber sido un modo de reafirmar la autoridad de los rabinos en su lucha contra los caraítas, que desafiaban la autoridad del calendario judío establecido y trataban de restaurar el sistema del testimonio visual para fijar el comienzo de cada mes. En la bendición del mes se dicen 3 breves plegarias, 2 antes del anuncio formal del comienzo del mes y una después del mismo. La primera plegaria comienza con las palabras Yehi Ratzon, sea tu voluntad. Si bien se trata de una plegaria antigua, fue introducida en el Sidur en la época relativamente reciente, como en el siglo XVIII. Esta oración procede del Talmud, que atribuye a Rav, quien la habría dicho como plegaria personal antes de la Midad, según lo di cuenta Berajot 16b. Allí aparece en la primera persona del singular. Al ser incorporada al anuncio del nuevo mes, se la pasó a la primera persona del plural, y se le agregaron el comienzo de las palabras, renovar para nosotros en este mes entrante, para bienestar y bendición, para hacerla más apropiada a la ocasión. La oración dice: sea tu voluntad, Señor, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, renovar para nosotros este mes entrante para bienestar y bendición, y quieras darnos vida larga, vida en paz, vida de bienestar, vida de bendición, vida de fácil sustento, vida de alivio, vida de plena reverencia a Dios y de temor al pecado, vida libre de vergüenzas y de humillaciones, vida de opulencia y dignidad, vida de amor a la Torá y reverencia a Dios, vida en que se cumplan los deseos de nuestro corazón para bien. Amén. En algunos libros de oraciones aparece al final de esta plegaria, antes del Amén, las palabras Bisehut Tefilá Raf, en mérito de la plegaria del Raf, o las palabras Bisehut Tefilá Rabim, en medio de la plegaria de muchos. La primera de estas frases refleja el origen de la oración, mientras que la segunda versión es considerada más bien como un error de transcripción.
Ninguna de ellas es parte integral de la plegaria. La segunda oración se dice antes del anuncio del nuevo mes y fue introducida en época muy anterior, probablemente junto con el anuncio del mes. Comienza con las palabras Misheasa Nisim, el que hizo milagros, y reza: el que hizo milagros a nuestros padres y los redimió de la esclavitud a la libertad. Él nos redimirá prontamente y reunirá a nuestros dispersos de los 4 confines del mundo, uniendo a todo Israel, y digamos amén. Esta plegaria que menciona los milagros de Dios al renovar y restaurar la suerte de Israel es realmente adecuada en este contexto, puesto que la luna fue considerada siempre como símbolo de la renovación y el renacimiento de Israel. La luna se oculta y desaparece de la vista para volver a aparecer de nuevo, creciendo constantemente en brillo y en tamaño. Cabe señalar que la versión del siglo XI de esta plegaria contiene unas palabras adicionales que dicen: uniendo a todo Israel con Jerusalén, tu ciudad santa, y digamos amén, según dice el Maxor Vitri 190. Con esto se subraya el vínculo permanente entre todos los judíos y la ciudad de Jerusalén. En el rito jasídico de Lubavitch se recita solamente Misheasa Nisim y se omite la primera plegaria Yehi Ratzon. Esta última oración tampoco se dice en el rito sefardí, donde encontramos en cambio varias breves plegarias de Yehi Ratzon, una de las cuales está dedicada a los sabios de Israel y dice así: sea voluntad del Dios de los cielos preservar para nosotros y a todos los sabios de Israel, a ellos, a sus hijos, a sus esposas, a sus discípulos, en todo lugar que se encuentren, y digamos amén. Esta es una misma plegaria que las congregaciones ashkenazí se recitan los lunes y los jueves en servicio de la mañana después de la lectura de la Torá. La tradición sefardí que vincula esta plegaria dedica a los sabios con el anuncio del nuevo mes. Viene a reforzar la opinión de dicho anuncio, además de constituir un servicio al público. Era también un recurso para afirmar la autoridad de los sabios rabínicos en cuanto a la determinación del calendario. La breve plegaria que sigue el anuncio del mes es la siguiente: renuévelo, el santo bendito sea para nosotros y para todo su pueblo, la casa de Israel, para la vida, para la paz, para regocijo y para alegría, para la salvación y consuelo, y digamos amén. En los ritos sefardí jasídico y en todas las casas de las congregaciones en Israel, la continuación de las plegarias, la casa de Israel, es más extensa, a saber, y dice: para bienestar y para bendición, para regocijo y alegría, para salvación y consuelo, para sustento bueno y manutención, para vida buena y paz, para anuncios buenos y noticias buenas, y para lluvias en su tiempo, para remedio completo y pronta redención, y digamos amén. Hay otra bendición que es la bendición de la reaparición de la luna. Se conoce como Birkat Halevaná. Birkat Halevaná. De todos los cuerpos celestes, la luna ha ejercido siempre una fascinación especial sobre el pueblo judío y fue fundamentalmente un instrumento muy útil y confiable para redimir el paso del tiempo. Basta mirar al cielo nocturno para poder decir bastante exactamente en qué día del mes lunar estamos. Es así que la luna sirve de base de calendario judío. Era de esperar que los sabios, que habían dispuesto la recitación de las bendiciones ante la vista de grandes espectáculos de la naturaleza, tales como montañas elevadas, grandes desiertos, vastos océanos, estrellas fugaces, o el arco iris, un árbol florido, un relámpago, hayan formulado también una bendición especial para ser recitada a la vista de la reaparición mensual de la luna. Fenómeno este que contribuye a dar testimonio de la constancia y estabilidad de la naturaleza. Así lo hicieron, alabando a Dios por haber establecido las leyes de la naturaleza, mediante las cuales Él rige el universo. Esta bendición, cuyo autor es Rabbi Yehudá, procede del Talmud y reza: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que con tu verbo creaste los cielos y con el soplo de tu boca creaste todas las huestes celestiales. Leyes y estaciones les fijaste para que no se desviaran de sus funciones. Se regocijan y se alegran de cumplir la voluntad de su Creador, su Hacedor verdadero, cuya obra es verdadera. Y a la luna ordenaste que sea renovada cada mes, corona de gloria para aquellos que desde su nacimiento están destinados a ser renovados igual que ella, para gloria de su Creador y exaltación de la gloria de su reino. Bendito eres tú, Señor, que renuevas los meses. Esto lo podemos encontrar en Sanedrín 42. Esta bendición contiene el símbolo
mucho más que otras bendiciones. Estas otras bendiciones asociadas con fenómenos de la naturaleza. La idea en ella contenida inspiró a Rabbi Yohanan para afirmar que bendecir el mes en su tiempo es como acoger la divina presencia, porque a través del ocultamiento de la reaparición de la luna, de su crecimiento hasta la plenitud, de su desaparición al final del mes para volver a resurgir al comienzo del mes, la gente obtiene la sensación de la continuidad del proceso de la creación, que Dios todavía está actuando sobre el universo, renovado y reconstruyendo un astro que había desaparecido temporariamente. De hecho, los sentimientos al respecto se expresan diariamente de mañana y de noche. En la primera bendición que precede al Shema, pero la periódica regularización de la regeneración de la luna es considerada como un modo por el cual Dios se nos revela nuevamente a través de su acción creadora. Al recitar la bendición en el momento adecuado estamos, por así decirlo, dándole la acogida a Dios a través de su obra. Hay en esta bendición otro elemento que de mucha significación mencionado hacia el final de la misma, desde tiempos remotos, que ha considerado a la luna como símbolo de capacidad de restauración del pueblo judío, incluso después de un periodo de declinación en el cual parece estar a punto de desaparecer totalmente. El libro de los Salmos es la primera fuente en la que se deduce este paralelismo entre la luna y el destino de la estirpe de David. Como la luna será firme para siempre el trono de David, según lo dice Salmos 89:38, y al igual que la luna, que a pesar de ser un elemento permanente en el cielo, se pierde de vista temporariamente. También el trono de David ha de reaparecer llegando el momento. Esta comparación constituyó una notable fuente de consuelo después de la destrucción del Templo de Jerusalén, al sugerir la esperanza de que el trono de David será restablecido y junto con él vendrá todo lo demás de la reunión de los exiliados, la soberanía judía en su propia tierra, la reconstrucción del templo, el advenimiento de Mashiach. Como decía Rabbi Shimon ben Gamliel, tal como el mes nuevo se santifica y se renueva en este mundo, así habrá de santificarse y renovarse Israel en el futuro por venir, según lo dice el Pirkei de Rabbi Eliezer 51. El paralelismo entre la luna y la diestra de David ha inspirado un mensaje de regocijo que se ha convertido en la consigna proclama para proclamar a los judíos por doquier, aludiendo a la perpetuación del pueblo judío. El Talmud nos cuenta que Rabbi Yehuda Hanasí había ordenado a Rabbi Yira que fueran a Intov, un lugar de Judea donde se reunía el Beit Din. Allí debe asegurarse que santificaran Rosh Chodesh, el 30º día del mes, y debía enviar un mensaje a Rabbi Yehuda Hanasí, confirmándole que ello se había cumplido. El santo y seña debía ser David Melech Israel Hay Bekayam. David, rey de Israel, vive y existe para siempre. Eso lo encontramos en Rosh Hashanah 25a. Este lema está incluido en las plegarias que se agregaron a la oración básica del Birkat Halevaná, bendición de la luna nueva. El simbolismo contenido en la reaparición de la luna nueva es mencionado también en otra frase incorporada al servicio del Birkat Halevaná, y es así: Siman Tov Umasal Tov Yehelanu Ule Kol Israel. Amén. Buen signo y buena suerte que daban para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Si bien Birkat Halevaná estuvo destinada originariamente a ser recitada cuando se observa por primera vez la luna nueva, se le puede recitar en todo momento en la primera quincena del mes lunar. En la práctica se recita no más tarde del tercer día del mes lunar, en el que el cuarto creciente de la luna es claramente visible en el cielo. La halajá prefiere que esta bendición se diga en la noche del final del Shabbat, que cae dentro del periodo indicado, puesto que en tal ocasión la gente está vestida con su ropa shabática, que es más adecuada para dar la acogida a la divina presencia. Aun cuando se puede recitar la oración de esta ventana abierta, la práctica usual establece que salga al exterior para ello. Salir afuera para la acogida de la divina presencia es una demostración de mayor respeto y consideración, según lo cuenta el Orach Chaim 426a en la Mishnah Berura 20:21. Hay otra plegaria que es muy conocida, que es el cómputo del Omer. Durante la primera y por un periodo de 7 semanas,
El servicio de Marif concluye con un ritual dedicado al cómputo de los días. La Torá nos ordena en Levítico 23, 15 y 16 contar 49 días a partir de la segunda noche de Pesach y celebrar el día 50 como Shavuot, según lo cuenta Menachot 66a. El propósito de este cómputo, además de su significación agraria, es vincular el festival de Pesach con la de Shavuot. Se considera que ello viene a inculcarnos la noción de que la salida del cautiverio físico simbolizada por Pesach no constituye una liberación verdadera, sino es una acompañada por las obligaciones y los deberes simbolizados por Shavuot, que evoca el día en que el pueblo judío recibió la Torá. Donde no hay ley y disciplina, deberes y obligaciones, tampoco hay libertad, sino anarquía. El comienzo del cómputo coincide con el día en el que se cortaba un omer, que un omer es una gavilla, y también cierta medida de áridos, es una medida, el omer es una medida. Esto era una cebada para traerlo al templo como ofrenda de las primicias de la cosecha. Por tal motivo, todo el periodo del cómputo es denominado Sefirat HaOmer, cómputo del Omer. Tal como corresponde al realizar una mitzvah, se precede el cómputo de cada día con una bendición. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado el cómputo del Omer. A continuación de esta bendición, el libro de oraciones detalla las palabras exactas a ser utilizadas para el cómputo de cada uno de los 49 días. El maestro de oraciones o el rabino recitan estas plegarias para que son repetidas por toda la congregación. En algunas congregaciones se suele recitar un salmo, que es el Salmo 67, y una oración especial después del cómputo de cada día. El ritual del cómputo del Omer aparece en la mayoría de los libros de oraciones al final del servicio cotidiano de oraciones o en la sección dedicada a las oraciones especiales de las festividades. El índice del libro de oraciones señala el lugar exacto que se hallará el cómputo del Omer. Ahora encontramos otra que es muy conocida, que es el Avinu Malkeinu, que traduce Padre Nuestro y Rey Nuestro, Avinu Malkeinu. Durante los 10 días de contrición, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur y en los días diversos de días de ayuno, se incluye una conmovedora rogativa a continuación de la repetición de la Midá, tanto en el servicio de Shacharit como en el de Minjá. Esta plegaria consiste en una serie de 45 breves versículos, cada uno de los cuales comienza con las palabras Avinu Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro. Para recitar esta oración se acostumbra a abrir el Aron HaKodesh. El origen de esta súplica se remonta al siglo II de la era común. El Talmud nos informa que Rabbi Akiva utilizaba estas palabras de apertura, Avinu Malkeinu, cuando dirigía las plegarias de la congregación en un día de ayuno. Algunos versículos de esta oración son atribuidos a Rabbi Akiva. Otros versículos con la misma fórmula inicial fueron agregándose posteriormente en relación con diversas persecuciones y penurias que el pueblo judío tuvo que soportar. La incorporación de esta serie de rogativas a la liturgia del periodo de los días solemnes inspiró también a la inclusión de varios versículos en los que se suplicaba a Dios que nos inscribiera en diversos libros: el libro de la vida, del bien, el libro de la redención y la salvación, el libro del sustento y la manutención y el libro de méritos, el libro del perdón y el libro de absolución. En un principio se acostumbraba a que el maestro de oraciones y la congregación recitaran toda esta plegaria de versículos tras versículo. Actualmente los primeros 23 versículos, solo a partir del versículo 15 se comienza con la recitación por separado de una serie de versículos. Esta serie comienza con el versículo que reza: Avinu Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro, haznos volver a ti en perfecta contrición. Y concluye con Avinu Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro, inscríbenos en el libro del perdón y la absolución. Avinu Malkeinu nunca se dice en Shabbat. Ello se debe a que esta plegaria contiene muchas súplicas que corresponden a la que se formulan en la mitad del servicio cotidiano, la Shemoneh Esrei, y está establecido que en el Shabbat no se debe rezar por las necesidades físicas o materiales. Si Yom Kippur recae en Shabbat, se dice Avinu Malkeinu solamente en la conclusión del servicio de Neilá, que es la clausura, cuando el juicio final ya es inminente, y entonces se permite también esta última súplica. Según lo cuenta el Or HaChaim,
623, la Mishnah Berura 10. Avinu Malkeinu señala una dúplice relación del hombre con Dios. Por una parte nos consideramos sus hijos y por lo tanto nos dirigimos a Él como nuestro Padre y acudimos en su clemencia paternal. Por otra parte nos consideramos súbditos de Dios y por ende nos dirigimos a Él como Rey nuestro y le rogamos que nos conceda lo que le solicitamos. Ahora viene una piyut, que es una poesía religiosa. Además de las plegarias derivadas de fuentes bíblicas o talmúdicas, o las que fueron compuestas por varones de la Gran Asamblea, comenzó a desarrollarse también particularmente a partir del siglo VII de la era común un tipo de especies de especial de oraciones reconocido como piyut, en plural piyutim. Es un término hebreo derivado de la palabra griega poiesis, que significa poesía, piyutim, que se refiere a la poesía religiosa, escrita especialmente con fines litúrgicos o destinada a ocasiones religiosas. El piyut tiene el propósito de embellecer las plegarias fijas ya establecidas, por lo que generalmente se le intercalaba entre las diferentes partes del servicio de oraciones. El autor del piyut es denominado paitán, poeta. Los paitanim más famosos fueron Eleazar HaKalir de Eretz Israel en el siglo VII de la era común, Moshe Meshulam ben Kalonimus de Alemania en los siglos X y XI de la era común, y Shlomo ibn Gabirol y Yehuda HaLevi de España en los siglos XI y XII de la era común. En la enciclopedia judía registra los nombres de casi 500 payanim que florecieron en diversas épocas entre el siglo VII y el siglo XVIII, en Eretz Israel, África del Norte, Italia, España y Europa Central. Y esta lista está tan lejos de ser completa, la denominada payanim, varía desde los notables cuyos poemas fueron aceptados universalmente como obras maestras de la liturgia, hasta los mediocres cuyos escritos no pasaron del ámbito local y de una breve existencia. Vamos a referirnos aquí a los diversos piyutim que forman parte del servicio de oraciones solo para identificarlos y explicar en qué consiste la mayoría de los piyutim, salvo algunas notables excepciones que han caído en desuso y han desaparecido del libro de oraciones. Hay diversos tipos de piyutim, cada uno con su propio estilo y modalidad. También varían según la época en que fueron escritos. Los primeros piyutim son claros, con el lenguaje bastante sencillo y comprensibles. Los posteriores, particularmente en el rito ashkenazi, se vuelven más complicados, tanto en su idioma como en la construcción gramatical. Los paitanim solían acuñar palabras y expresiones propias según la necesidad temática o poéticas y recurrían a la alusión alegórica. Eran alusiones vagas que frecuentemente resultaban incomprensibles si no se acompañaba de comentarios y explicaciones adecuadas. La mayoría de los piyutim se caracterizaban por la rima y la métrica, además el uso acróstico, y en que cada línea comenzaban con otra letra del alfabeto. Una vez el acróstico se basa en el orden alfabético hebreo, mientras que otras veces invierte dicho orden, y otras veces siguen un orden arbitrario. Frecuentemente el paitán firma su composición poética entrelazando entre ellas las letras de su nombre en fórmula de acróstico. Un tipo de piyut estaba destinado a ser recitado durante la repetición de la Amida en los 4 Shabbat especiales. Estos Shabbat son conocidos como Shabbat de Parashat Shekalim, Parashat Zahor, Parashat Pará y Parashat HaJodesh. En estos días se agrega la lectura semanal de la Torá, la lectura de otros pasajes bíblicos que llevan estos nombres. Estos Shabbat recaen en el periodo de 6 semanas antes de Pesaj. En las festividades, en Purim y en los días de ayuno, y recibe el nombre de Kerobot, del arameo Keraf, Hassam o maestro de oraciones. Otros piyutim destinados a ser dichos antes y después del Shema del servicio matinal se denominan Yotzerot, por su proximidad a la bendición de Yotzer Hameorot, que es el creador de las luminarias, que también es precedida por el Shema. En cambio, los piyutim destinados a ser incluidos antes y después del Shema, el servicio vespertino denomina Marif, de Marif del nombre del servicio de oraciones vespertino, y de la bendición de Marif Arabim, que haces anochecer la noche.
En la mayoría de las congregaciones estos piyutim se recitan ahora solamente en los días solemnes, que son Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y es precisamente la adición de los mismos los que la diferencia del servicio de estos días del servicio de Shabbat y los días festivos. Una de las razones que han contribuido a la desaparición de esta forma de piyut en los servicios del resto del año fue la creciente oposición de muchos de los rabinos de las autoridades antiguas, de las autoridades posteriores, que consideraban tales piyutim como una inadecuada e injustificada interrupción del orden fijo y obligatorio de las oraciones. Otra forma de piyut es la de selijá, en plural selijot. Hemos escuchado muchos la palabra selijot. Una oración penitencial, que es la selijot. Ahora una se recita en las series de selijot después de la amidad y antes del comienzo del servicio de oraciones de los días de ayuno, y también en el periodo que comienza una semana antes de Rosh Hashanah y concluye con Yom Kippur. Asimismo, piyutim denominados kinot, endechas o lamentaciones se recitan con una tonada especial en Tisha B'Av después de las oraciones regulares. Las breves plegarias pidiendo por lluvia y por rocío que se recitan en Shemini Atzeret y en Pesach respectivamente son selecciones del piyutim que reciben y sirven para recordar a la congregación que debe comenzar a agregar en la mitad las plegarias por la lluvia y por el rocío. En la diáspora, estos dos piyutim se dicen durante la repetición de la mitad del Musaf, pero no en las sinagogas israelíes, que son dichas antes de la mitad silenciosa, a fin de atenerse a las ya mencionadas objeciones de las autoridades rabínicas, y también para el anuncio contenido en la plegaria correspondiente y puedan ser llevadas a la práctica en ese mismo servicio por los feligreses. También las extensas oraciones de Hoshanot, en español Hoshanás, que se entonan durante toda la semana de Sukkot mientras se circunda la mamá en procesión portando etrogim y lulavim. Son piyutim compuestos por el ritual que evocan antiguas ceremonias practicadas en el templo de Jerusalén. El piyut, muy importante, que se recita en Shavuot como el preámbulo de la lectura de la Torá, es conocido como Akdamot, preámbulos. Este piyut, escrito en arameo, es del género que se conoce como Reshut, o sea, solicitud de permiso. La finalidad de Reshut es preceder una digresión del servicio. Hubo un tiempo en que se acostumbraba a leer la traducción al arameo de la correspondiente porción de la Torá del primer día de Shavuot. Esta digresión inspiró la inclusión de un reshut especial que es Akdamot. Con el tiempo la lectura de la porción de la Torá en arameo desapareció del servicio de oraciones, pero la recitación de Akmadot subsistió. Otros piyutim adquirieron gran popularidad y se convirtieron en himnos incorporados al servicio regular de oraciones. Estos son Adon Olam, Señor del Universo, Yigdal, engrandecido sea, Enke Eloheinu, no hay otro como nuestro Dios, y Anim Semirot, entonaré himnos, conocido también como Shir Hakabot, himno de gloria. Tres de estos himnos son comentados en otros capítulos de esta misma obra, que son los que vimos anteriormente en las páginas 263, 264 y 281 de este mismo libro Rezar como Judío, que fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim. El popular himno Lejá Dodi, ven amado mío, que se canta en la tarde del viernes en el servicio de Kabbalah Shabbat, es un ejemplo de piyut de épocas posteriores que conquistó un lugar permanente y destacó la liturgia judía. Otro piyut que es otro piyut de las primeras épocas incorporado permanentemente al servicio de oraciones es el de Adón, o Señor, que se entona el servicio matinal del Shabbat como parte de la primera bendición que procede al Shema. Pero las poesías religiosas, que han adquirido gran popularidad entre las masas judías, no son dichas solamente en la sinagoga, y nos referimos a las semirot, que son cánticos del Shabbat, que se entonan junto a la mesa shabática. Estos poemas religiosos, que sirven para instruir a los fieles en algunos de los preceptos básicos del Shabbat y para dar expresión a los principios fundamentales del judaísmo, fueron adaptados a una vasta gama de melodías que aún sigue aumentando. Tal vez el más famoso de los piyutim no sinagogales es el de Maot Sur,
mi fortaleza y mi roca, que se canta en Hanukkah y en ceremonias de encendido de las luminarias. Desde las dolientes Kinot, las lamentaciones de Tisha B'Av, hasta las reflexivas Selichot penitenciales de los días de contrición, desde las inspiradas afirmaciones de elevada fe en algunos piyutim, los días solemnes, hasta los más alegres, las Semirot celebrando el Shabbat, los piyutim han constituido y siguen constituyendo un valioso y diversificado dedicamiento a las oraciones comunes y obligatorias. Este capítulo se titula Oraciones Especiales. Es el capítulo número 14 del libro. Estuvimos hablando sobre el Halel, muy importante. Hablamos sobre qué significaba el Halel. Vimos también el Yizkor, que son otras plegarias de recordación. Vimos el anuncio del nuevo mes, el Birkat HaJodesh. También estuvimos hablando sobre la bendición de la reaparición de la luna, que se conoce como Birkat HaLevaná, de cómo la oración apenas se ocultaba la luna, salía el cómputo del Omer. También hablamos sobre el Avinu Malkeinu, que es el Padre Nuestro, Rey Nuestro. Y por último estuvimos hablando sobre los Piyut, que es la poesía religiosa. Les recuerdo que este estudio lo pueden encontrar en el libro Rezar como Judío, que fue escrito por el Rabí Halevi Donim, que es la guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial Eliner del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común, o el año 5747 desde la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y respeto debidos a los impresos que contienen los textos sagrados. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, moradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, de Shah Tova, eso estuvo bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.